Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica. Es un verdadero gusto tenerlos semana a semana para una transmisión más de su programa. Me da un enorme gusto compartir con ustedes las 5 leyes biológicas de las cuales tuvimos el enorme gusto de ser alumno del eminente científico Dr. Ricard Hellhammer. El Dr. Ricard Hellhammer es un médico alemán que es un científico fuera de tiempo, un científico que deja un legado y que permite entender desde ya el origen de cada una de las enfermedades. Recuerde que estamos dando consultas vía online para, en estos momentos que está la contingencia, puede usted acercarse con nosotros. Tome usted nota, puede usted mandar un mensaje al 2221 400645, al 2221 400645. Si usted está fuera del interior del país o fuera de México, tiene que anteponer más 521. Y puede también, con otro número de conciencia curativa biológica, al 2215 32 23 83. 2215 32 23 83. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca del estreñimiento. El estreñimiento es un tema que mucha gente padece y a todo mundo definitivamente le atañe. Fíjense que yo tuve la fortuna de tener una pacientita que había visitado pues a los papás, los había llevado a los mejores pediatras de hospitales muy de mucho prestigio, donde la verdad es que cobran ahí no solo la especialidad, sino el que pisa es piso de mármol. Y estuvo batallando con varios pediatras, por acá. Y la verdad es que le costó mucho trabajo llegar a tener una solución a su problema. Platicamos con los padres, buscamos el conflicto que estaba resuelto y la homeopatía vino a darle, sin lugar a duda, y algunas terapias naturales, la solución a su problema. La verdad es que una pequeña de 1 o 2 años, un pequeño de 1 o 2 años que esté batallando, me parece que no
que no es bueno que esté sufriendo y, y vivir inclemencias por malos protocolos, por malos tratamientos. De esta manera podemos llegar a entender las 5 leyes biológicas y cómo puede el ser humano abordar esta situación. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es las 5 leyes biológicas. El doctor Ricker Herrhammer, médico con varias especialidades, un científico con patentes y con una experiencia dando clases, era catedrático también, y era jefe de un hospital de medicina interna. Desafortunadamente, por la muerte de su hijo, pudo iniciar un proceso de investigación, el cual le permitió llevar conclusiones, llevar descubrimientos, que él deja este legado para cada uno de nosotros, los que nos gusta ejercer el verdadero arte de curar. El doctor Ricker Herrhammer explica a través de 5 leyes biológicas el desarrollo de todas las enfermedades. La primera ley biológica dice que todo cáncer o toda enfermedad, cualquiera que sea, tiene un inicio en un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Este evento impactante, este evento altamente traumático, tiene que ver, sin lugar a dudas, con vivirlo en soledad, no compartirlo, ser altamente impactante y guardarlo en el más completo aislamiento. Este golpe, este impacto, este infortunio que genera una pérdida de la integridad, una pérdida del equilibrio, impacta tanto a la psique como al cerebro y al órgano. Este golpe que impacta psique, cerebro y órgano, y que se perdió a través de la historia de la medicina, el doctor Hammer viene y lo rescata. Esto es, hace 175, 180 años, en la historia de la medicina hay un médico llamado Rodolfo Virchow. En la medicina nosotros lo consideramos como el padre de la patología celular. Esto quiere decir que es una teoría que explica que las enfermedades tienen un origen en la célula, es decir, que se ha modificado, que ha cambiado, que enferma la célula para enfermar el organismo. Esta teoría fue desarrollada en la medicina y es uno de los sustentos, soportes científicos que han permitido desarrollar una gran cantidad de especialidades. Y aparecieron secciones, seccionaron al cuerpo humano y entregaron el cerebro al neurólogo, los pulmones al neumólogo, las vías aéreas superiores al otorrinolaringólogo, el sistema digestivo al gastroenterólogo, los cambios funcionales de comportamiento que no coinciden con el equilibrio al psiquiatra, los trastornos mentales y emocionales y de conducta al psicólogo, las estructuras óseas o bien al ortopedista o bien al traumatólogo, y así sucesivamente, vías urinarias al urólogo, riñón al nefrólogo, y nos damos cuenta que perdemos ahí la totalidad del ser humano. Nos damos cuenta que dividimos al ser humano sin tener en cuenta que hay una perfecta correlación científica que explica el doctor Hammer a través de esta investigación
que tanto psique como cerebro y órgano están perfectamente conectados y en sincronía. Esta conexión nos permite, sin lugar a dudas, tener una comprensión diferente del ser humano. Esta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, hay ciertas medicinas que han venido rescatando esta totalidad del ser. La medicina tradicional china, la medicina homeopática, como una ciencia, ambas, la medicina hindú y otras pocas medicinas rescatan esa conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Hoy de nada nos vale saber que podemos preguntarle al paciente qué le ha pasado atrás del inicio de su enfermedad. ¿Qué suceso altamente traumático han tenido a la aparición de sus síntomas? ¿Qué situación conflictiva, biológica, lo puso al borde de su estabilidad, de su equilibrio, y rompió, después de este suceso, después de este evento, esta armonía? Hoy en día ya no le preguntamos al paciente si se ha peleado con su pareja, si se ha separado de alguien, si ha tenido una amenaza en su casa, si ha tenido una pérdida de economía, si ha fallecido alguien cercano. Hoy en día eso no solo no lo preguntamos, creo que hasta nos incomoda. El tiempo se acorta con el paciente, se vuelve un tanto fría la relación, se vuelve un tanto inhumana, sin calidez, y solamente nos hemos convertido en médicos que recetamos fármacos, que tarde o temprano va a salir a la luz del día, que muchos de estos fármacos son responsables de infinidad de muertes. Sin embargo, esto ha sido callado. Entonces, Hammer rescata esta conexión sincrónica al unísono entre la psique, entre el cerebro y el órgano, como una triada perfectamente en equilibrio y que responden al instante del DHS. El DHS es un golpe sorpresivo, dramático, no compartido, que tiene una connotación biológica. No es la emoción la que dispara el programa, la que inicia el programa. La emoción acompaña a la persona. Pero este programa se desarrolla, porque no todas las emociones desarrollan la enfermedad. No todas las emociones disparan la enfermedad. Porque estas leyes se pueden extrapolar, se pueden revisar con mucha efectividad en los animales y en las plantas. Sucede al mismo instante en esos tres reinos. De manera que puede estar acompañado la emoción, la sensación, el sentir, pero no es lo que activa un programa, porque además no lo hace siempre. El doctor Hammer le puso leyes biológicas y estas leyes se cumplen en el 100% de los pacientes. Un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido, de amenaza hacia mi persona, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer y estar constantemente siendo amenazado por esta enfermedad, nos va a llevar muy posiblemente a un linfoma.
en especial al linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin tiene que ver con los vestigios de los espacios braquiales del ser humano o del ser biológico. Recordemos que la vida nace en el mar y estas braquias necesitan desarrollarse, evolucionar y convertirse en bronquios para ese intercambio de oxígeno y poder salvaguardar la vida. En especial, una situación que nos permite, ante una amenaza, ulcerar estos vestigios de braquias que están en parte central del árbol respiratorio y inclusive estas braquias llegan hasta cuello. Estos crecimientos, en la fase activa, el linfoma, la braquia que corresponde a ectodermo, en la primera fase de simpaticotonía, es ulcerada. Y en la fase de curación hay un crecimiento reparativo, muchas de las veces con más excedente, más excesivo. Y se forman tumores de vestigios de braquias. Si hay una muestra de patología, van a hacer el diagnóstico del linfoma no Hodgkin. Y esto está relacionado con un miedo de frente, un miedo frontal, un miedo amenazante. Por lo tanto, la respuesta a ese proceso o ese programa ya en el estadio, ya en la fase de curación, es, sin lugar a dudas, la fase de curación es esa expresión de tumor, ese tumor ya está en la fase de curación. Y es ahí donde el médico tiende a hacer el diagnóstico del linfoma no Hodgkin. Sin embargo, esta situación lo lleva a un caos, porque a partir de ahí se vuelve cíclica esta amenaza. Esto es importante entender que esto se desarrolla no solo en el ser humano, sino en animales. Estos DHS pueden activarse también en plantas. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Es decir, que el ser humano tiene un equilibrio de 24 horas. Por la mañana prevalece la simpaticotonía y por la noche prevalece la vagotonía. Este ciclo normotónico día-noche, que dura 24 horas, 12 horas para la simpaticotonía, 12 horas para la parasimpaticotonía o la vagotonía. Cuando aparece el DHS, este equilibrio se interrumpe y queda en una fase predominantemente simpática. Queda en estrés permanente, queda alerta, queda con un proceso de vasoconstricción. El paciente se le va el apetito, se le va el sueño. El paciente queda con el conflicto dándole vueltas día y noche, rumiante. Y esto hace que el paciente quede en un periodo de estrés permanente. Y desde luego, en alguna estructura, dependiendo del tipo de conflicto, va a haber un cambio. Recuerden que este DHS impacta la psique al cerebro. Este conflicto a la psique al cerebro y el cerebro al órgano. Y es en el órgano donde va a haber una modificación o un cambio como respuesta biológica
para preservar la vida tanto como sea posible. Es decir, ante una necesidad, el cerebro, a través de la evolución de miles de años, tiene softwares, tiene programas de respuesta inmediata a una necesidad para sobrevivir. De manera que la segunda ley nos permite este equilibrio. Una vez que queda en fase de simpaticotonía, aparece lo que el doctor Hammer le llama conflictolisis o lisis del conflicto, solución del conflicto. Posteriormente viene un periodo, el mismo que tardó en pasar en estrés, en fase simpaticotónica, con manos frías, con conflicto rumiante, sin apetito, va a pasar ese mismo tiempo en un periodo de curación llamado vagotonía. Esta vagotonía la va a dividir el doctor Hammer en dos periodos, una fase inflamatoria A o una fase vagotónica A, edemática, un pico de simpaticotonía que va a estar establecido como crisis curativa, crisis epileptoide, y una fase vagotónica B. Esta fase inflamatoria A, como su nombre lo dice, va a ser caracterizada por dolor, rubor, tumor, una inflamación, y ahí están, sin lugar a dudas, todas las llamadas infecciones, todas las llamadas inflamaciones. De manera que hemos pensado equivocadamente que las infecciones son la fase de la enfermedad. En realidad son la fase de vagotonía o de curación de un programa al que hemos llamado enfermedad. En medio de la fase A y B hay una crisis curativa llamada crisis epiléptica. Va a estar solamente relacionado cuando hay convulsiones en programas o en enfermedades relacionadas con ectodermo o la corteza cerebral. Y va a haber también, que le van a llamar el doctor Hammer, crisis epileptoide parecida a la epilepsia, todos aquellos momentos críticos o curvas de o fases de simpaticotonía pequeños picos de simpaticotonía, donde hasta la fiebre, cefalea, movimientos tónico-clónicos, en los cuales no va a haber epilepsia. Y viene posterior una fase B, cicatrizal, restitutiva, reparativa. Es así como cursa dos fases cada proceso de enfermedad, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto, llamada conflictolisis. La tercera ley muestra la correlación entre el cerebro, el conflicto biológico que está en correlación a esa zona cerebral, a esa área, el cerebro a qué órgano rige, este órgano cómo está estructurado embriológicamente, cómo se comporta este órgano en la primera fase simpaticotónica, y cómo se comporta este órgano en la fase vagotónica o de curación. Saber todo esto nos permite entender el rol o el papel que juega la enfermedad. Desde ahí, Hammer en su tercera ley comienza a hablar del sentido biológico, del programa inteligente. La cuarta ley explica la correlación entre los diferentes microorganismos y cómo están emparentados con cada hoja embrionaria. Los hongos relacionados con el endodermo regido por el tronco del cerebro, las bacterias y micobacterias con el endodermo, las bacterias y micobacterias con el mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, las bacterias regidos o conectados con el mesodermo,
regida por la sustancia blanca, y los dudosos virus, y digo dudosos porque Hammer los pone en tela de juicio, su existencia. Tan es así que hay una corriente muy grande de científicos de alta envergadura donde ponen en tela de juicio la existencia del virus del VIH, que es un tema que en algún momento platicaremos. En caso de que estos existiesen, están en correlación con el ectodermo, que está regida por la corteza del cerebro. Aquí el doctor Hammer explica que estos microorganismos, hongos, micobacterias, bacterias, y si en caso de que existiesen los virus, no son responsables de la enfermedad. Van a estar o van a presentarse en la fase vagotónica, en la fase de curación. Y vamos a ver solamente esa parte de la enfermedad. Hoy me explico cómo muchos homeópatas, muchos naturistas, muchas personas sin antibiótico sobreviven, se curan. También, desde luego, lo hacen con antibiótico, porque interrumpen ese proceso de aseo, de degradación, de destrucción generalizada. Lo corta, lo suprime, lo para. No es desde lo que hemos estudiado bajo las 5 leyes biológicas y desde luego, por ejemplo, la homeopatía y la medicina tradicional china, no es lo más ideal. No es lo más conveniente al paciente. Porque estas interrupciones, estas supresiones, estos bloqueos hacen que se complique, que estén recaídas conflictivas, que se vuelva crónico el proceso o que venga otro proceso complejo o más complejo. La quinta ley, hablamos de que cada enfermedad tiene, sin lugar a dudas, un programa especial, sensato, biológico e inteligente que tiene la madre naturaleza para tratar de preservar la vida tanto como sea posible. Esto quiere decir que en el tema del linfoma se ulcera o abre espacio la bráquea para jalar más aire y contender contra ese miedo. Si hay una amenaza territorial, si no puedo marcar los límites de eso que está amenazante a mi vida, en el trabajo X persona que tiene el mismo nivel se está metiendo y tomando mis cosas. Mi hijo de 20 años no lo puedo controlar y se va 2 o 3 días fuera de casa y yo le marco que no, que tiene que llegar a su casa. Me están revisando mis pertenencias, mi celular, mis cajones, están invadiendo mi territorio, metiéndose, educando a mis hijos, respetuosamente, personas de la familia. Entonces, ¿cómo marca el territorio los animales? Orinando. Por lo tanto, va a haber un programa biológico desde la corteza para que haga en la primera fase una ulceración de la uretra, de la vejiga, de la pelvecilla renal, y en la fase de curación va a haber una inflamación y un crecimiento restitutivo. En el caso de la vejiga, esta cistitis es la solución de un conflicto de no poder marcar límites en el territorio. Este es el sentido biológico. Vamos a nuestra primera pausa y corte de aquellos que nos patrocinan y regresamos con ustedes en su programa Conciencia Curativa Biológica. No se vayan, mejor compártalo. Regresamos aquí en On Radio, transmitiendo con pura energía. Vamos, cabina. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González?
Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1,05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el Arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el... Muy bien, regresamos aquí con ustedes en este programa de conciencia curativa biológica con mucha energía y con muchas ganas de que usted tenga un poquito de información de lo que mi maestro, el doctor Rickel Hammer, me compartió, nos dejó como legado, nos dejó para que nosotros tengamos un poco más de tratar de entender el origen de la enfermedad. La primera parte del programa hablé de las 5 leyes biológicas. Espero haberme expresado de manera común para que la gente pueda entenderme, darme a explicar, ya que hay términos nuevos
que no se manejaban o que no se conocían como el contexto de un conflicto biológico, diferente a lo que conocemos como un conflicto psicológico. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes, abordar con ustedes el tema del estreñimiento. Sabemos que el intestino grueso es todo un sistema de parte que forma parte del sistema digestivo. El ciego es la primera porción del intestino grueso, incluyendo al apéndice. El ciego cuenta con 7 centímetros de longitud y está compuesto en su totalidad el colon de tejido endodérmico. La mucosa del intestino grueso tiene que ver con un conflicto de enojo indigesto. La mucosa del colon sigmoide tiene que ver con un conflicto biológico de enojo indigesto, pero bien de no poder deshacerse de ese enojo. El colon, tenemos 3 partes anatómicas: el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Este intestino grueso tiene aproximadamente 6 centímetros de diámetro y 1,5 metros más o menos de largo. A diferencia del intestino delgado, este no posee vellosidades. En el intestino grueso se absorben igualmente también nutrientes y sobre todo líquido, agua. Hay un mecanismo de resorción. Hay un mecanismo en el cual se absorbe una parte de agua que nos va a permitir manejo de líquidos. Y también tenemos una estructura muy interesante que es la musculatura. La musculatura intestinal, tenemos 2 estructuras: una musculatura lisa longitudinal del intestino que pertenece al simpático y que va a estar en relación con el conflicto motor de no poder transportar un bocado. Y la musculatura lisa transversal del intestino, que va a pertenecer al parasimpático y que tiene que ver con un conflicto motor de no poder transportar ese bocado. Por lo tanto, la musculatura intestinal es la que nos va a estar relacionado con el tema del estreñimiento o con el tema de la diarrea. También este programa biológico de la musculatura va a estar en relación a patologías como la invaginación del intestino o bien el giro del intestino sobre su propio eje. Imagínense una torsión, y que a este proceso en la medicina le llamamos vólvulo, y que puede también desarrollar un ilio o una parálisis intestinal, un ilio paralítico. Normalmente la musculatura intestinal se ve afectada por la morfina, por los somníferos, por los diuréticos, algunos antihipertensivos y algunos antiepilépticos. Es decir, aquella persona que tiene un estreñimiento, habría que revisar si hay algún fármaco que le está ocasionando toxicológicamente y mecánicamente esa función. El conflicto relacionado con el estreñimiento o con la diarrea va a estar en relación a un conflicto motor de no poder transportar el bocado, tanto en sentido literal como en sentido figurado. No sacar algo hacia adelante tiene un trasfondo de estar parado ese acontecimiento o ese estancamiento. Puede ser mecánico funcional, es decir, que algo en el colon se quede pegado y entonces empieza a hacer diarreas
como un mecanismo biológico, mecánico, funcional que tiene el intestino para sacar eso que se ha pegado. Yo recuerdo, hoy mi hijo ya es un hombre adulto, pero cuando fue pequeño tuvimos un tema muy interesante. De pocos añitos, probablemente irresponsablemente o sin esa intuición de padre, digo, ya tenía unos 4 años, le ofrecimos una quesadilla con, obviamente, quesillo y unos champiñones. Él come una parte de esa quesadilla y empieza con una diarrea. La verdad es que esa diarrea le duró, pues, por lo menos, no menos de 2 semanas, entre 2 y 3 semanas. A los pocos días, estamos hablando de hace más de 22, 23 años, y pues lo llevamos al pediatra. El pediatra le da los medicamentos que tiene que darle y el pequeño no evoluciona. Yo ya tenía algunos, no sabía de la nueva medicina del Dr. Hammer, pero ya tenía algunos conceptos de medicina natural. Y entonces mi suegra, con esa experiencia que tienen esos hombres adultos que van tomando experiencia, nos dice que le demos una planta que se llama lentejilla, pero a mí se me ocurre hacerle una lavativa a las 2 semanas, porque esto no solucionaba. Ya el niño estaba muy deshidratado, había bajado de peso, en realidad ya había preocupación por su estabilidad de salud. Y le hicimos efectivamente una lavativa y, oh sorpresa, sale un champiñón que tenía días que no había digerido, que se había pegado. Me queda claro que el efecto mecánico, que el efecto motor, que el efecto que hace el intestino es o enlentecer o aumentar esta motilidad. No lo habíamos entendido, pero también hay conflictos motores que se presentan en forma figurada. Personas que tienen proyectos parados, situaciones que no pueden sacar adelante, situaciones que se han quedado atados de manos porque no pueden avanzar, no encuentran solución para darle hacia adelante, y esto puede originar, sin lugar a dudas, o un estreñimiento o diarreas crónicas. Pacientes han dicho, cuando les preguntas si haces la terapia de comunicación cerebral, el ir a buscar el DHS, es que las cosas no van hacia adelante. Es que no consigo sacar hacia adelante esto que me está afectando a mi vida, a mi economía, a mi familia. Es que no puedo avanzar, me siento atorado. Y es importante entender que hay situaciones que nos pasan en la vida. El tejido involucrado, ya les comenté, es la musculatura lisa, tanto longitudinal como transversal o circular. Está correlacionada con el mesencéfalo endodermo. En la fase activa de conflicto va a haber un aumento en la tensión de la muscularidad, de la musculatura longitudinal del intestino. Va a haber una disminución de la peristalsis. El abdomen o el vientre se va a poner tenso, inflamado. Va a haber dolores abdominales tipo cólico. Y se puede presentar o diarrea o estreñimiento.
Puede haber, desde luego, inquietud, desasosiego, puede haber incomodidad, puede haber malestar. Cuando este problema se vuelve crónico, es que hay un conflicto biológico en actividad, en recaídas conflictivas o en actividad pendiente. El paciente se ha resignado a no poder salir, pero no puede hacer nada, o ha echado a pasividad para no buscar o no cambiar de dirección. Desde luego, en la fase de curación, o viene el cólico, o viene diarrea repentina o dolores, o se estabiliza ese estreñimiento. En la fase de curación va a haber mayor tensión en la musculatura transversal, se va a desinflamar el abdomen, puede presentarse diarrea o estreñimiento, y se va a solucionar el conflicto. También podemos encontrar estreñimiento en conflictos de enojo indigestos. Un conflicto biológico de no poder digerir algo. Un conflicto de tener un enojo atorado, de no poder sacar la ganancia esperada en esta pandemia, pues imagínense, de irse con las manos vacías en un lugar donde se acostumbraba a vender mucho, de dejar pasar la mano porque me fue necesario. Ahí también vamos a encontrar procesos de estreñimiento. Sin embargo, es mucho más importante encontrar el estreñimiento por fármacos o por un conflicto motor de no poder transportar un bocado. Esto es bien importante porque vamos a entender, hay que buscar el conflicto, hay que resolver el conflicto, hay que darle vías de salida para que esto se pueda solucionar. Y hay dos patologías que me gustaría compartir con ustedes que tienen que ver con este tema de la musculatura y que una de ellas es la invaginación. La invaginación sucede que se desplaza una parte del intestino dentro de la otra, un segmento permanece en simpaticotonía que daría amplitud, mientras que el otro lo hace en vagotonía o parasimpaticotonía, que hace el estrechamiento. En una persona sana, la onda de contracción peristáltica recorre todo el intestino. Ondas longitudinales y ondas transversales. En este momento, la invaginación puede dar un hilio o un dolor y puede inclusive pensarse en una cirugía. También tenemos otra patología relacionada con la musculatura intestinal, que es el vólvulo. Hay una relajación de la musculatura lisa del intestino y hay una rotación del intestino sobre su propio eje. Obviamente se corre el riesgo de un hilio o una necrosis en el tejido intestinal a causa de este bloqueo. También, si esto no se corrige en la brevedad con técnicas que creo yo que pueden salir adelante, son la homeopatía, la acupuntura, que pueden ser probadas con respuestas un tanto cuanto rápidas. Pero si la evolución es tórpida y dudosa, es necesario llegar a cirugía. Bueno, como también pues es bueno dar ciertos remedios, considero que una de las prácticas que pueden ayudar al estreñimiento de forma, obviamente lo mejor es buscar el conflicto y resolver. Sin embargo, puede
si no lo encuentra, puede ayudarse con la semilla de linaza. La semilla de lino tiene una secreción mucosa, cuando se pone a hervir o se pone a remojo, es una especie de líquido mucilagenógeno que permite o que permea la mucosa y que tiene cierta respuesta de aumento de peristalsis. Entonces puede hacerse en forma de reposo, de remojo, se pone una cucharada todas las noches en un vaso de agua y en la mañana en ayunas se toma. Se pone en la mañana y se toma antes de acostarse. Es de origen natural, no es la solución, pero es una ayuda suave y natural. Una técnica maravillosa es la acupuntura, funciona de maravilla. La moxibustión en caso de diarrea es una técnica verdaderamente genial, y no se diga de la homeopatía. Hay medicamentos muy importantes que me voy a abstener de dar nombres, porque es importante que visite a su médico homeópata para que él busque la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, entre esta situación que ha venido sufriendo, saque la imagen medicamentosa y encuentre el medicamento unitario que sea perfectamente el idóneo para ese paciente. Y no está por demás comentarles que hay una técnica que casi se ha dejado en desuso, que antes las abuelitas tenían mucho por hacer, que eran las famosas lavativas. Puede hacerse un té de semilla de linaza y hacerse lavados de semilla de linaza, lavativas, que ayuda poco a poco a ese estreñimiento terrible que muchas veces se da. Es importante que revise que no esté tomando derivados morfínicos o morfina, tal cual medicamentos para el dolor de tipo morfínico. Por ejemplo, el nombre comercial me parece que se llama tramadol, es un derivado morfínico, aunque tiene ketorolaco, afecta a la musculatura intestinal y reduce su peristalsis, genera estreñimiento. De esta manera hay que encontrar el conflicto biológico, hay que usar la melodía germánica, hay que visitar a los homeópatas, acupunturistas, y hay que resolver ese conflicto. Yo con esto me despido, deseándoles que esta charla, que esta plática, que este programa haya sido de su interés. Agradecemos su compañía, le pedimos que lo comparta, que lo vuelva viral. Es un programa con mucho cariño para aquellos que sufren mucho de estreñimiento y que pueden ayudar a hacer resolverse de otra manera esta situación. Me despido, no sin antes desearles un excelente día, que por favor aguante la situación, no se llene de conflictos, tenga fe, tenga esperanza, tenga fuerza, tenga convicción, tenga seguridad, tenga una autoestima de que las cosas van a salir adelante. Y una de las cosas, sobre todo, que hoy le comparto y totalmente convencido que usted estará mucho más sano, es que no tenga miedo. Quítese el miedo a enfermar. Quítese el miedo a ser contagiado, amenazado por aquellos que están a su alrededor en cualquier espacio. Quítese ese miedo. Estoy seguro que va a evitar conflictos biológicos de esta naturaleza que hoy en día nos están sobrepasando. Le mando un abrazo, hasta la próxima. Conciencia Curativa Biológica aquí en Non Radio, transmitiendo con toda la energía. Hasta la próxima.